Hola a todos y espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con el curso de circuitos eléctricos, identificando los diferentes elementos a partir de las condiciones de potencia que establecimos en el último video. Te recuerden ver esta parte para poder contextualizarse con el desarrollo de este video. Listo, entonces en este caso lo primero que vamos a definir es qué es un circuito eléctrico para poder entender cuáles son los elementos como tal que lo componen. Entonces, un circuito eléctrico se forma a partir de la interconexión de dos o más componentes en una trayectoria cerrada. Entonces, ahí tengo resaltados dos elementos. El primero que es el número mínimo de elementos que debe tener, entonces por lo menos debe tener dos componentes. Y lo siguiente que está resaltado es que debe estar dentro de una trayectoria cerrada. Entonces son elementos bastante importantes. Ahorita dibujaremos algún circuito para poder identificar esta parte. Lo segundo, que los componentes o elementos de un circuito los vamos a poder descomponer inicialmente entre elementos activos y elementos pasivos. Digamos que eso fue un poco lo que hablamos en la última sesión, sobre dependiendo cómo es la dirección de la corriente y los signos de la polaridad del voltaje, con eso podríamos definir si el elemento es activo o es pasivo. Entonces, recordando, los elementos pasivos consumen energía, los elementos activos entregan energía. Estos elementos se interconectan a partir de cables o conductores. Entonces, digamos que todos los elementos que componen un circuito los podemos conectar a partir de sus terminales y los cables que nosotros podamos generar de conexión. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que sería un circuito. Entonces, tenemos las cajitas rectangulares, que sería cualquier componente, que ahorita especificaremos cuáles existen, y además de esto, entonces ese va a ser un elemento del circuito, tenemos estos cables o líneas que nosotros tenemos en el dibujo, que como tal van a ser nuestros cables o conductores para conectar los diferentes elementos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que, digamos que nosotros analizaremos los componentes o los elementos del circuito, pero los cables, digamos que los asumiremos como elementos ideales que no tienen ni consumen ni entregan energía, simplemente hacen la interconexión de los elementos del circuito. ¿Listo? Entonces, eso es importante para que lo tengamos en cuenta cuando hagamos cualquier diagrama que nosotros vayamos trabajando. Los primeros elementos que vamos a trabajar son los elementos activos. Entonces, digamos que principalmente los elementos activos son fuentes. En este caso, digamos que vamos a hablar de fuentes DC, ya que es, digamos, el curso de circuitos eléctricos 1, donde lo que nosotros tenemos es que se tienen dos tipos de fuentes: las fuentes independientes y las fuentes dependientes. Entonces, las fuentes independientes, como lo dice su nombre, no dependen de una variable externa, sino simplemente nosotros ajustamos sus valores directamente. Entonces, el ejemplo más claro son estos elementos que vemos en la parte derecha, donde la de abajo es una fuente dual y la de arriba es una fuente sencilla. Entonces, en ese caso, digamos, las dos generan corriente y voltaje, y lo que tienen son terminales de conexión para poder entregar el voltaje que nosotros ajustamos. Entonces, lo importante acá es que nosotros ajustamos el valor y ya es un valor fijo en el tiempo. Entonces, digamos que estas son fuentes variables. A partir de las fuentes independientes, pues tenemos fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Lo que les decía, este es un ejemplo de una fuente que tiene los dos efectos, tanto genera voltaje como genera corriente. Las siguientes son fuentes dependientes. Entonces, básicamente su nombre lo dice, dependen de otra variable. Entonces, acá en este caso también pueden ser de voltaje o de corriente, y las de voltaje dependen de voltaje o dependen de corriente. Simplemente es que para calcular su valor, primero tenemos que encontrar la relación con otro elemento del circuito. Digamos que ahorita la veremos en un diagrama para verlo un poquito más claro. Las fuentes independientes de voltaje, entonces, lo primero es que suministran un valor constante de voltaje en el tiempo. Entonces, siempre entregan el mismo valor. Se representan igual que los voltajes. Entonces, para poder representarlo, lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta en un voltaje es magnitud y polaridad. Los símbolos que usualmente se utilizan para cualquier diagrama que nosotros queramos dibujar son el de, digamos, un círculo. Digamos que las líneas externas ya hablamos de que son cables, o en este caso específico son los terminales que tiene como tal cualquiera de estos elementos. Entonces, tiene la polaridad, que en este caso está dentro del círculo, y tiene además una magnitud. Recordar que la magnitud del voltaje está en voltios. Puede ser cualquier valor, puede ser positivo o negativo. Entonces, digamos, acá sucede lo mismo que pasaba cuando hablábamos de polaridad. Si lo vemos de una forma es positivo, si lo vemos de la forma opuesta es negativo. Digamos que acá literalmente invertiríamos la conexión del elemento. Listo, para tenerlo en cuenta.
La otra forma de representación muy usual es esta acá, como tal, esta representa principalmente baterías. Entonces, muchos en los simuladores como tal asumen que cuando queramos darle un valor fijo a un voltaje, lo asumen como baterías. Entonces, digamos que esta es la representación. Usualmente, digamos, si no nos salen de pronto la polaridad del más y el menos, lo que sucede es que la línea más larga, como tal, es el positivo y la línea más corta es el negativo. Entonces, por eso digamos que acá el más está arriba y el menos está en la parte inferior. Lo mismo pasa que en el caso anterior, puede ser positiva o negativa, entonces si está de una forma conectada es positiva, si invertimos como tal su conexión va a ser un voltaje, pero negativo. Entonces, listo, tener en cuenta eso. Lo mismo pasa con los voltajes de forma general, no solo, digamos, cuando hablamos de las fuentes de voltaje. Las siguientes son las fuentes independientes de corriente, entonces lo mismo. Estas entregan un valor constante en el tiempo, solo que en esta entregamos corriente. Es la diferencia. En la anterior entregábamos valor constante de voltaje. Lo siguiente es que se representan de la misma forma que la corriente. Entonces, cuando nosotros veíamos las corrientes, las representábamos a partir de una magnitud y una dirección, que digamos que la dirección lo que nosotros la representábamos era a partir de una flecha. Entonces, digamos que nos indicaba hacia qué dirección estaba fluyendo la corriente. Su principal símbolo es, digamos que en este caso como tal, sí solo hay uno. Entonces, el círculo, digamos que es lo más común para representar fuentes independientes y dentro el símbolo como tal que representa que es corriente. Entonces, acá algo importante, siempre que tiene una polaridad es una fuente de voltaje. Siempre que tiene una dirección es una fuente de corriente. Digamos que ese es el elemento primordial para entender si es de voltaje o corriente. También digamos que yo usualmente las dibujo las de voltaje rojo y las de corriente azul, pero pues digamos que en general en los libros no usan colores, entonces pues para que lo tengamos en cuenta. Entonces, como la fuente de corriente tiene una dirección, tiene además la magnitud que está dado en amperios. Entonces acá lo mismo. La corriente puede ser positiva o negativa. ¿De qué va a depender eso? De la dirección que nosotros le colocamos. Si está de esta forma, la dirección va hacia arriba, entonces es positivo, entonces en la dirección opuesta va a ser misma magnitud, pero negativo. ¿Listo? Entonces exactamente igual como representábamos las corrientes en la sesión anterior. Listo. Los siguientes son las fuentes dependientes. Digamos que realmente estas son las que a veces permiten interpretaciones erróneas. ¿Esto por qué? Normalmente son controladas por un voltaje o una corriente, pero que no está directamente en nuestro elemento, sino conectado en otro elemento. Entonces, por ejemplo, dependen del voltaje en una resistencia o voltaje en otra fuente. Entonces, como tal, no dependen de ellas mismas. Eso es el elemento a tener en cuenta. Su magnitud se calcula a partir de una constante, entonces 5 veces el voltaje en una resistencia. Y el valor de la variable que lo controla, ya sea voltaje o corriente. Entonces, ese es un elemento a tener en cuenta. Nosotros vamos a tener 4 tipos de fuentes dependientes. La primera es una fuente de voltaje que depende de voltaje. Entonces, acá el elemento primordial es entender por qué es de voltaje, porque muchas veces, digamos, no vamos a encontrar lo que nos dice V igual a V por VC. Digamos que eso nos diría un poco qué es un voltaje. Normalmente solo encontramos la constante V, que simplemente tiene, digamos que no, es adimensional, multiplicada por un voltaje, digamos, para que nos dé unidades de voltaje. Entonces nosotros identificamos que esto es una fuente de voltaje por su polaridad, porque tiene el más y el menos, ¿listo? Entonces, independientemente de lo que esté escrito arriba, esto es de voltaje. Como les digo, esto puede estar como tal asociado a cualquier elemento. Digamos que en esta parte coloqué la C porque está controlada por algún otro elemento. Ya seguramente cuando comencemos a hacer ejercicios específicos la colocaremos voltaje en la resistencia 1, en la resistencia 2, según las características del circuito que nosotros queramos ir trabajando. Pero digamos que eso lo trabajaremos un poco más adelante. La otra que nosotros podemos tener, digamos la segunda tipo de fuente es de voltaje dependiente de corriente. Entonces, en especial en estas es las que uno se puede equivocar. Porque, ¿qué sucede? Digamos que en la parte de la magnitud nosotros vemos una corriente, entonces lo que pensamos directamente es que esta fuente es de corriente. Pero en realidad, siempre lo que nos dice de qué es la fuente son los signos. Entonces, si tiene polaridad, menos y más es de voltaje, si tiene una dirección, es de corriente. ¿Qué sucede en este caso específico? Que la resistencia como tal tiene las unidades necesarias para convertir una corriente en un voltaje. Entonces, si la corriente está en amperios,
esta R que nosotros tenemos acá seguramente va a estar en voltios dividido amperios, para que los amperios se cancelen y nos quede unidades de voltios para esta fuente de corriente. ¿Listo? Entonces tener en cuenta eso, digamos que es muy importante. La fuente es de lo que tiene dentro. Si tiene una polaridad de unos signos es de voltaje, si tiene una dirección es de corriente. No importa cómo calculemos su magnitud. ¿Listo? La siguiente, la tercera que podemos manejar es una fuente de corriente que depende de un voltaje. Entonces, acá digamos que es como el caso similar a lo que pasaba con la anterior. Es donde a veces nos equivocamos. Digamos como la magnitud está asociada con un voltaje, a veces decimos directamente que la fuente es de voltaje, pero no sucede así. La fuente es de corriente porque dentro del rombo lo que nosotros tenemos como tal es una dirección, una flecha. Eso es lo que nos indica el tipo de fuente que nosotros tenemos. Entonces es una fuente de corriente, solo que en este caso depende de un voltaje, está controlada por un voltaje. Acá lo mismo, esta constante G lo que tiene son las unidades necesarias para convertir este voltaje en corriente. Entonces simplemente va a ser amperios dividido voltios, para que los voltios se cancelan y nos queden las unidades de amperios. Y por último, tenemos la fuente de corriente dependiente de corriente. Entonces digamos que esta sí normalmente no debemos tener mucho inconveniente porque al ser controlada por corriente, digamos que esta letra D, que puede ser cualquier valor, es adimensional, no tiene unidades. Entonces simplemente nosotros relacionamos directamente, como acá hay una corriente, pues es una fuente de corriente. Pero realmente lo que nos define qué es la fuente es la flecha que tiene al interior como tal este rombo. Entonces, acá resumiendo, si tiene polaridad más o menos es una fuente de voltaje, no importa de qué dependa. Y si tiene una dirección es una fuente de corriente, lo mismo, no importa de qué esté dependiendo. ¿Listo? Digamos que igual cuando iremos avanzando en el curso veremos este tipo de fuentes aplicadas a circuitos y digamos que ahí iremos resolviendo un poco dudas ya manejándolas en un circuito eléctrico. Entonces, eso en cuanto a los elementos activos. Los siguientes son los elementos pasivos. Entonces, los elementos activos nos entregan energía. Los elementos pasivos, por su parte, consumen esa energía que entregan los elementos activos, que ya nos dimos cuenta que principalmente son fuentes. Los elementos pasivos los podemos dividir en tres grupos, que son resistores, que normalmente se les llama resistencias, capacitores, que usualmente los conocemos como condensadores, e inductores, que usualmente los llamamos como bobinas. Todos estos tienen dos tipos por lo menos, que son valores fijos, entonces simplemente tienen un valor constante como tal, otros que son variables, entonces nosotros le podemos ajustar el valor que nosotros queramos, y en especial en el caso de las resistencias, que son muy utilizados como sensores dependientes. ¿De qué dependen? De otra variable física. Entonces, digamos que ahorita veremos algunos de los ejemplos para cada uno de ellos. Como tal, digamos que la que más vamos a tratar en este curso es la parte de resistores. Entonces, digamos que la dejamos ahorita para el final. Vamos a explicar un poco de los condensadores y las bobinas primero. Listo. Lo primero, para poder trabajar lo que son condensadores, hay que entender qué es la capacitancia. Entonces, la capacitancia es una medida de la propiedad de un elemento electrónico para almacenar energía en forma de campo eléctrico. Entonces, importante, capacitancia, almacenamos energía en forma de campo eléctrico. La unidad de medida de la capacitancia es el faradio, en F mayúscula, y digamos acá viene lo importante con la relación anterior, un elemento que tiene una capacitancia F se le conoce como capacitor o condensador y lo podemos representar con los siguientes símbolos. Entonces, el primero, que es el más sencillo, son dos líneas o dos placas paralelas. Entonces, acá en la parte izquierda tenemos un dibujo donde representamos diferentes condensadores. Entonces, acá tenemos los tres primeros de la parte superior izquierda, son condensadores de tipo electrolítico. ¿Por qué es importante diferenciar estos de los demás? Digamos que los otros se comportan igual. Estos que tenemos en la parte superior, lo que sucede como tal es que tienen polaridad. Entonces, hay una forma correcta de conectar estos al circuito. Si nosotros lo conectamos de la forma opuesta, lo que va a suceder como tal es que estos se van a recalentar ya que tienen un ácido interno y se van a inflar un poco hasta que llegan a quemarse. Digamos que en un caso extremo llegarían a explotar ya cuando se le entrega demasiada energía, pero digamos que en los casos normales simplemente se recalienta y se infla un poco. Los otros como tal, digamos que hay lentejas, de tantalio, de otros tipos de elementos como tal,
que todos sí se comportan exactamente de la misma forma, que es como este que nosotros tenemos acá, que es como un condensador normal, no tiene ninguna polaridad. Y los otros, que se conocen como polarizados, o lo que les mencioné ahorita, que son electrolíticos, como tal lo que tienen como tal es una placa recta y una como, como diferente, como un poco curva. Eso nos indica cuál es el positivo y el negativo. El positivo es la línea recta y el negativo como tal es la parte curviada. En el caso ya en el diagrama real, si nosotros vemos estos componentes, lo que tiene como tal una franja blanca, entonces todos tienen una franja blanca, tanto los azules como los negros, como tal es el negativo, digamos ahí va conectado el pin negativo, y la otra franja es el positivo, el resto del condensador. Entonces, para que lo tengamos en cuenta cuando implementemos o montemos alguno de estos circuitos en la realidad. La siguiente es la inductancia. Entonces, esto es muy similar a lo que pasaba con la capacitancia, solo que en este caso lo que hacemos es almacenar energía en forma de campo magnético. Digamos, los que ya han visto toda la parte de física, directamente están asociados la parte de campo eléctrico con campo magnético. Entonces, al generar una, se podría generar la otra también. Entonces, el elemento electrónico que tiene como tal inductancia lo conocemos como inductor o bobina. La unidad de medida como tal de la inductancia es el Henry con H mayúscula, y nosotros lo representamos con, digamos, si ustedes ven acá es un poco similar a la resistencia, pero realmente son circulares. La resistencia es un zigzag recto. Entonces es como la principal diferencia que nosotros vamos a tener. Entonces esto es lo que nosotros vamos a conocer como bobina. Acá en el diagrama tenemos en la parte inferior varias bobinas, pero además en la parte superior algo que se conocen como transformadores. Lo que sucede es que las bobinas tienen una propiedad que se llama autoinductancia, que lo que hace es generar posibles cambios, por ejemplo, lo que sucede en la transmisión de energía eléctrica. Nosotros nos llega la energía eléctrica normalmente a 110, 120 voltios, y los equipos electrónicos sirven a un voltaje muy inferior, de 5, 10, 12 voltios. Entonces, este tipo de elementos nos permiten tanto bajar el voltaje o como subirlo, digamos, principalmente lo que conocemos como transformadores. Las otras son diferentes formas de construir una bobina. Entonces, pueden existir bobinas sin núcleo y bobinas con núcleos específicos, ya sean de ferritas, de cualquier tipo de metal y demás. Y eso genera como tal un cambio en la inductancia. Digamos que en el segundo curso que nosotros vemos, ahí aprendemos cómo construir una bobina y cómo calcular esos parámetros y poder medirla. Listo. Ahora llegamos al elemento o el elemento pasivo específicamente para que nos vamos a centrar durante la primera parte del curso. Entonces, la parte de la resistencia. Lo primero es que la resistencia es la propiedad de un dispositivo a oponerse al paso de la corriente. Entonces, se opone como tal a la corriente. La unidad de medida es el ohmio, entonces la letra omega como tal representa esto. Y digamos que nosotros podemos relacionar la resistencia como el voltaje sobre la corriente. Eso equivale a un ohmio. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la resistencia tiene un ohmio, es 1 voltio sobre amperio. ¿Listo? Y lo representamos como 1 y la letra omega, que de aquí en adelante lo hablaremos como ohm. Lo importante es que es un elemento pasivo, entonces consume energía. Siempre cuando nosotros dibujemos en un circuito, diagramemos la resistencia, la corriente va a fluir del terminal positivo del voltaje al negativo, lo que nosotros conocimos en el anterior video como convención pasiva de los signos. Siempre lo vamos a dibujar así. Y esto, digamos, va a permitirnos que si el voltaje es positivo, la corriente va a ser positiva, y lo opuesto, si el voltaje es negativo, la corriente también va a ser negativa, para que siempre la potencia nos dé de la misma forma. Entonces, digamos que eso es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta acá. El componente electrónico con resistencia R se le denomina resistor, y su símbolo con el cual nosotros lo representaríamos es como tal, como les decía ahorita, como tal, unas líneas en zigzag, ¿listo? Digamos con unas líneas rectas. Y le asociamos una R que va a estar siempre dada en ohmios. Listo. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener diferentes tipos de resistencia, como les mencionaba al inicio. Unas que son dependientes, entonces simplemente la resistencia varía por la relación con unas magnitudes físicas específicas. Entonces, acá tengo el ejemplo de, esto se conoce como fotorresistencia,
y lo que sucede como tal es que la resistencia varía de acuerdo a cuánta intensidad de luz le incide a la resistencia. Entonces, por eso digamos que son como estas líneas o estas flechas indicando hacia la resistencia, eso indica luz. Entonces, como tal, cuando le incide, digamos que pueden haber de dos tipos, pero usualmente lo más normal es que entre más luz les incida, su resistencia va a bajar. Ellas parten desde un punto medio en la cual nosotros podemos comprar de diferentes valores, entonces de 1 kiloohmio, 5 kiloohmios, y de acuerdo a eso es el comportamiento como tal de ella. Las segundas, que estas son bastante empleadas, que son las variables, entonces su resistencia puede variar en un rango establecido. Entonces, en un circuito se representa con este dibujo, entonces simplemente una flecha atravesándolos indica que podemos variar la resistencia, y los dos componentes que podemos comprar con esta característica es el primero, que está en el medio, que se conoce como potenciómetro. Lo que sucede con esto es que simplemente girando esta perilla que nosotros tenemos acá, variamos la resistencia en un rango establecido. Entonces, digamos que uno puede comprar, por ejemplo, un potenciómetro de 10 kiloohmios. Entonces, el valor de la resistencia va a variar de 0 a 10 kiloohmios. Digamos que 10 kiloohmios, recordando, es 10.000, ¿no? Entonces, de 0 a 10.000 ohmios va a ir variando como tal, de acuerdo a nosotros vayamos girando. Pero, ¿entre qué puntos nosotros debemos conectar? Entonces, en un potenciómetro siempre conectamos el medio a cualquiera de los extremos, porque de extremo a extremo, digamos que tiene 3 pines, siempre va a dar el valor total de la resistencia. Entonces, si es 10 kiloohmios, como tal, ahí siempre van a haber 10 kiloohmios. Y del medio a cualquier lado va a ir habiendo la diferencia para completar los 10 kiloohmios. Entonces, por ejemplo, si a un lado hay 4 kiloohmios, en la otra parte va a haber 6 kiloohmios. El siguiente, digamos que se comporta exactamente igual, que se conoce como trimmer. La diferencia es que estos son, por decirlo de alguna forma, potenciómetros de precisión. Tenemos acá una perilla que ustedes ven dorada, que simplemente permite girar, pero de forma muy leve como tal, y cambiar el valor de esa forma la resistencia. Entonces acá hay variaciones muy leves como tal de la resistencia, digamos que es la principal diferencia. Uno tiene variaciones muy amplias cuando nosotros giramos la perilla, el otro variaciones más precisas. Tenemos que hacer la diferencia entre cada uno de ellos. Y por último, el más utilizado, que son resistencias de valor fijo. Entonces, tienen un valor fijo, pero acá ustedes se dan cuenta, digamos que el componente tiene unos colores asociados, tiene como unas bandas pintadas. Como tal, el valor que nosotros vamos a calcular es a partir de esto. Entonces, cada uno de estos colores que ustedes están viendo tiene un valor asociado y una forma de poder calcular la resistencia. Digamos que es lo que vamos a hacer a continuación. Importante a tener en cuenta, en especial para comprar resistencias de valor fijo, cuando ustedes hacen cualquier montaje, lo que sucede es que las resistencias, digamos que se oponen al flujo de corriente, pero esa energía como tal no se puede desperdiciar, entonces se transforma en forma de calor. Entonces lo que sucede es que si ustedes le entregan ya demasiada energía, más de la que soportan las resistencias, va a suceder que las resistencias se recalientan y pueden llegar a quemarse. Entonces es importante que tengan en cuenta eso cada vez que van a montar un circuito, la potencia de las resistencias que ustedes compran. Lo más usual que venden es de 1/4 de vatio hasta 8 vatios. Las más comerciales son de 1/4 y medio vatio. Como recomendación, siempre que van a montar es preferiblemente con de medio vatio, que soportan un poco más de potencia y que los circuitos normalmente están acondicionados con potencias por debajo de este valor para las resistencias que nosotros vamos trabajando. Listo. Ahora, ¿cómo calculamos las resistencias? Entonces, como les mencionaba ahorita, tienen bandas. Entonces, digamos que las más comunes tienen 4 bandas. Algunas tienen 5, simplemente es agregar otro número acá en la parte intermedia. Entonces, es un poquito de mayor precisión, pero se calcula exactamente igual. Entonces, a estas 4 bandas, cada banda tiene un valor asociado. Entonces, por ejemplo, en el dibujo de arriba, si nosotros nos damos cuenta, la primera banda es amarillo, la segunda banda es morado, la tercera banda es naranja y la cuarta es dorado. ¿Listo? Entonces digamos que se diferencian un poco para tenerlo en cuenta. Entonces la resistencia en este caso se calcula simplemente. Primera banda, entonces amarillo es 4, segunda banda, violeta o morado es 7, entonces nos queda 47. Uno es la decena y el otro es la unidad, entonces para que lo tengamos en cuenta. Unimos como tal estos dos valores, multiplicados por 10 a la tercera banda. Entonces la tercera banda era naranja, entonces es 3, entonces sería 10 a la 3.
Acá tener en cuenta que a veces, digamos, por ejemplo, esta tabla ya nos dice cuánto es el multiplicador, pero pues literalmente es 10 a la banda que nosotros estemos evaluando. Entonces 10 a la 3 es 1000, que es el valor que nosotros tenemos acá. Y lo último es la tolerancia. Entonces la tolerancia la asociamos a que es más o menos un porcentaje. La tolerancia es básicamente el porcentaje de error que tienen las resistencias. Esto es una de las razones de las cuales nosotros utilizamos solo dos decimales, porque las resistencias como tal asocian 5% de error, entonces ya no es necesario como tal utilizar más decimales porque el sistema siempre va a tener un error superior. Entonces esta resistencia, ya pasarlo al sistema internacional utilizando los prefijos adecuados, va a valer 47 kiloohmios más o menos 5%. Entonces 47K, recuerden que es 47.000, por eso el número que está acá escrito en este ejemplo de arriba. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo para poder calcularlo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para poder entenderlo de mejor manera y afianzar esto. Entonces vamos a calcular el rango de valores que pueden tener las siguientes resistencias. Entonces, la primera nos dan los colores, café, rojo, naranja, dorado. El segundo, dorado, café, naranja, verde. El tercero, ya el diagrama con los colores, entonces en este caso sería rojo, negro, rojo, dorado. Y en el tercero sería dorado, rojo, negro, rojo.